Muy buenos días a todos, un feliz sábado. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Nos sentimos con gozos de poder estar aquí juntos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí está la presencia de Dios. Habemos más de tres, ¿verdad? Así que creemos que la presencia de Dios está en este lugar. Y me alegra la verdad de ver a caras nuevas. Veo a muchas personas que, digo, desde la última vez que me tocó estar en esta congregación, saber que el Señor está trabajando en los corazones. De alguna u otra manera, Dios nos trae en el lugar donde debemos estar para crecer espiritualmente y para prepararnos para su venida. ¿Cuántos así lo creen? Amén. Muy bien. Antes de continuar, me gustaría pedir de nuevo la bendición de Dios. Cuando nos reunimos los sábados, ¿verdad? No solamente los sábados, pero todos los días es para buscar la presencia de Dios. Pero este es un día especial, ¿verdad? Donde el Señor está más cerca de nosotros. Así que orar es un honor y un privilegio. Vamos a ir a Dios en oración. Querido Padre que estás en el cielo, pero sabemos tu presencia también está en esta tierra con nosotros, más cerca aún de lo que nosotros pensamos. Señor, nos acercamos a ti con corazones tal vez turbados. Tal vez algunos han venido aquí, Señor, con problemas, con dificultades de este tipo. Pero Señor, sabemos que tu palabra nos da esperanza. Sabemos que en medio del conflicto y de nuestros conflictos personales, tú estás allí obrando para ayudarnos a salir adelante, traer paz y finalmente salvarnos. Retira, Señor, de este lugar cualquier espíritu que nos distraiga, Señor, del estudio de tu palabra. Que tu presencia pueda traer paz, calma y entendimiento a nuestros corazones, a nuestras mentes. Bendice, Señor, a todos los que están aquí, a todos los que nos habrán de escuchar tal vez por medio de los medios digitales, que todos podamos ser bendecidos, Señor, donde estemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida iglesia, queridos amigos, me siento contento de poder estar aquí, mencionando de nuevo, ¿verdad?, la bendición que tenemos de poder reunirnos. Recientemente he estado observando las noticias de ver, para ver lo que pasa alrededor, ¿verdad? Y he visto bastantes sucesos que han estado aconteciendo aquí en Guadalajara, ¿verdad? Mucha inundación. Yo creo que siempre hemos visto inundación o inundaciones en diferentes partes del mundo. Pero cuando uno los ve de lejos, uno piensa, pues eso está pasando allá. Aunque uno sabe que son señales, cuando pasa en otro lugar como que no nos conmueve tanto, pero cuando nos llega de cerca, como que sí, ¿verdad? Uno ve, wow, ahora nos está tocando a nosotros. Ustedes también pudieron observar por los diferentes medios en Texas, hubieron inundaciones, ¿verdad? En Nuevo México, no sé si en New Jersey o en otros lugares por allá. Pudimos ver cómo la naturaleza, ¿verdad? Claro, permite, va soltando los vientos, ¿verdad? De desastre, y la naturaleza hace su trabajo. Muchas vidas han sido perdidas. En el rancho donde nosotros vivimos, en la casa de ustedes también, como a las 12 de la noche nos despertamos y estaba un sonido bastante estruendoroso, ¿verdad? Y bueno, yo alcancé a escuchar a lo lejos, pero no pude percibir mucho qué podía hacer. Entre sueño, usted sabe, a veces uno no le pone tanta atención. Y me llama el hermano que vive allí al lado nuestro y me dice, Omar, dice, ¿ya te diste cuenta qué es lo que está pasando? Le digo, ¿qué? El arroyo se creció. Un arroyito que nosotros tenemos, algunos de los que están aquí conocen el lugar donde vivimos. Un arroyo que tal vez no llega de aquí para allá a lo ancho. Se creció como
voy a exagerar, tal vez 10 a 15 metros. Habían recientemente metido la máquina para aplanar y todo se llevó el arroyo, ¿verdad? Nos dejó totalmente inundados, pero también erosionada la tierra, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Esto son señales de los tiempos. La tierra está comportándose de diferente manera como nosotros hemos acostumbrado a verlo, ¿verdad? Pero saben, el tema de esta mañana es el dragón en contra el remanente fiel. Todo lo que pasa a nuestro alrededor son señales de que Cristo viene pronto. Y no debiéramos asustarnos. Al contrario, la palabra de Dios dice, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Levantarnos, ¿verdad? Y voltear nuestra cabeza, dice, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos creemos eso? Amén, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar acerca del conflicto en el que vivimos. Ciertamente esas son señales, como les menciono, pero el conflicto en realidad está en los corazones de cada ser humano. ¿A quién vamos a ser nosotros fieles? ¿A quién vamos a rendir adoración cuando se llegue el momento decisivo de poder escoger entre un Señor y otro Señor? De hecho, solamente hay un Señor, Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Así que Apocalipsis 13:1, me gustaría que me acompañaran allí en la lectura de la palabra de Dios. Este capítulo es un capítulo solemne, un capítulo solemne porque es una revelación divina del conflicto final entre la verdad y el engaño. ¿Creemos nosotros que hay tanto engaño en esta tierra? Sí, si no, veamos cuántas religiones hay. Todas claman tener la verdad. Todas claman seguir a Jesús. Así que este capítulo nos da un poco más de vista hacia lo interno que enseña la palabra de Dios para poder situarnos en el lado correcto del conflicto. Aquí Dios expone las estrategias de Satanás y sus agentes terrenales para engañar a la humanidad. Pero en medio de la oscuridad hay esperanza. El remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo puede tener la seguridad de que Dios está a su lado. Como adventistas del séptimo día, entendemos esta profecía a la luz de las Escrituras y del espíritu de profecía, ¿verdad? Y vamos a tratar de explorar 4 temas claves, ¿verdad? Y explorar, tal vez por cuestiones del tiempo, vamos a tratar de ir rápido. Uno va a ser la autoridad del dragón detrás de la bestia. Lo otro va a ser la guerra de la bestia contra el pueblo de Dios. El tercero va a ser el engaño del falso profeta. Y 4, la victoria del remanente. Así que para empezar vamos a leer Apocalipsis 13 del 1 al 4. Para ubicarnos y ponernos en contexto, dice la palabra de Dios. Y yo, Juan, en visión, dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir, ¿de dónde? Del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Juan ve a esta bestia imponente, impetuosa, que sube del mar. El mar en profecías bíblicas, parafraseando, son muchedumbres, naciones, gentes, pueblos. Esta bestia surge de donde hay naciones, donde hay civilización, ¿verdad? Y dice que tiene sobre sus cabezas 10 diademas y sobre ella nombres de blasfemia. El versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón
¿Quién le dio poder a esta bestia? El dragón. En profecía bíblica, ¿a quién nos referimos cuando se habla del dragón? El dragón es la serpiente antigua y Satanás, tal y como dice la palabra de Dios en Apocalipsis también. Esta bestia le recibió su poder. ¿De quién pudiéramos insertar la palabra allí? De Satanás. Dice, le dio su poder y su trono y grande potestad. El versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas, ¿como qué? Esta bestia que recibe su poder, su trono y su autoridad de Satanás, dice que recibe una herida de muerte. Y la llaga de su muerte, dice la palabra de Dios, que es curada. Cuando se cura, ¿qué sucede con la muchedumbre, con las masas, con las civilizaciones, con las gentes y los pueblos? Se maravilla. Se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Así que nosotros podemos ver aquí cómo Juan ve a esta bestia que surge con 7 cabezas y 10 cuernos. Esto significa que es un poder político religioso. Esta bestia recibe su autoridad del dragón, como lo hemos mencionado, de Satanás. De acuerdo a Apocalipsis 12:9, nosotros allí podemos ver que cuando hablamos del dragón, estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera aquel, de Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, nosotros por esta lectura sabemos lo que está describiendo Apocalipsis 13 del 1 al 3 cuando leemos que esta bestia recibe su poder, ¿de quién? De Satanás. Y estamos diciendo que esta bestia es un poder político religioso. Es un poder político religioso. Pudiéramos decir que esta bestia solamente puede aplicarse a un país, es un país, pero también es un poder político religioso, ¿verdad? A una sola institución, que es a Roma, al poder católico, apostólico y romano. Ahora, si nosotros avanzamos, quiero leer una cita antes del conflicto de los siglos. Vamos a dejar la cita para más adelante. En Apocalipsis 13, leyendo en el versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto? 42 meses. Saben, en la profecía bíblica, los grandes estudiosos han identificado que este conteo profético empezó alrededor del año 538. En el año 538, la Iglesia Católica comenzó a tener su auge. Fue reconocida como poder político
¿verdad?, religioso. Tenía grandes influencias sobre los reyes de la tierra. En la historia nosotros podemos ver que los únicos que podían estudiar las ciencias, que podían conocer, tener el conocimiento universitario que hoy pudiéramos decir está abierto a cualquier persona, eran los únicos que tenían lazos o nexos con este poder político y religioso. Y dice acá que le fue dada boca, en el versículo 5, le fue dada boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Si empezamos en el año 538 y tomamos el principio día por año que establece la Biblia, 42 meses son exactamente también 1260 años. Al término de los 1260 años, empezando del 538 y llegando hasta 1798, se desata la Revolución Francesa alrededor de ese tiempo, y el general Berthier, ¿verdad? General Berthier, un general francés, toma al Papa Pío VI, lo saca, ¿verdad?, de su trono, pudiéramos decir, porque los papas eran considerados reyes también. Lo saca de su trono y lo destierra, lo lleva al destierro, ¿verdad? Nunca más se sabe del Papa Pío VI. Eso es significante. ¿Por qué? Porque allí se creía que el poder político religioso de la iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, se creía que jamás iba a volver a existir, que se extinguiría por completo. Pero si nosotros analizamos la profecía bíblica, ¿qué dice que iba a pasar con esa bestia? Es decir, el hecho de que haya sido desterrado y que haya sido arrancado de su trono, pudiéramos decir que es la herida de muerte, ¿verdad? Allí la gente dijo, se acabó el catolicismo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que este poder iba a resurgir. Podemos ver que este poder político religioso ha resurgido y ha retomado fuerza e influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Sigue diciendo en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre. Para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Así que la pregunta que me gustaría hacer, ¿discernimos nosotros las fuerzas espirituales de los poderes actuales? ¿Vemos quién está detrás de estos poderes, especialmente los poderes políticos o del poder político religioso? La guerra de la bestia contra el pueblo de Dios. Vamos a entrar allí. En el versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo, lengua y gente. Así que esta bestia blasfema. Blasfema porque se hace pasar por Dios en la tierra. En la tierra papal ustedes pueden leer Vicarius Filii Deis, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Exacto. O vicario de Dios en la tierra. ¿Puede un hombre caído, pecador, pregunto yo, ser el representante de Dios en la tierra? De ninguna manera. Entonces, no solamente por eso podemos decir que es blasfemia. Hay otros hechos más que la Iglesia Católica declara tener poder, como por ejemplo, ellos creen que pueden incluso hasta expulsar ángeles que se portan mal en el cielo. Imagínense las creencias nefastas que tienen. Santificar hombres, ¿verdad? Cuando hacen las beatificaciones de los hombres, de las personas que se mueren. Así que por eso es que la palabra de Dios dice que este poder iba a blasfemar contra Dios. También dice que hace guerra contra los santos.
mató a miles en la Inquisición de la época medieval. La gente no habla de eso porque piensan que este poder ha cambiado y que ahora es un poder más noble, más aceptable, ¿verdad? Pero Roma, queridos hermanos y querida iglesia y público que nos escucha, nunca cambia. Este poder que mató e hizo guerra contra los santos del Altísimo volverá a resurgir con fuerza y hará la misma guerra y aún más escarnizada contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. También este poder exige adoración. Buscará por todos los medios ser el poder político, religioso que rija las normas de vida o adoración en este tiempo. El Espíritu de Profecía dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 150, párrafo 1, dice: la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. En términos, pudiéramos decir, más entendibles, lo que quiere hacer este poder, lo que hizo este poder en el pasado, va a querer volver a hacerlo. Dice que esa misma mente magistral va a querer eliminar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta que el conflicto no es con cualquier iglesia? El conflicto no es con cualquier institución, es con aquellos que están procurando por la gracia de Dios guardar los mandamientos de Dios. ¿Usted y yo somos uno de ellos? Dios permita que sí. Por eso estamos en este lugar, porque queremos conocer más de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque queremos entender del conflicto que se está dando y que pronto vendrán a nuestras vidas, donde usted y yo tendremos que decidir, ya sea del lado de Dios para vida eterna o del lado del mal de Satanás para muerte eterna. ¿De qué lado vamos a estar tú y yo? La persecución surge cuando la verdad divina desafía tradiciones humanas. Cuando estos hombres en la Edad Media comenzaron a descubrir las verdades salvíficas, comenzaron a descubrir que la salvación no era por indulgencias, que la salvación no era por obras o actos de caridad. Y comenzaron a denunciar a la iglesia, que la iglesia católica estaba enseñando de una mala manera al pueblo. Estos hombres comenzaron a ser perseguidos, porque descubrieron y comenzaron a decir que la salvación es solamente por la fe. Y gloria a Dios por eso. Porque si no, nadie de los que estamos aquí pudiéramos ser salvos. Solamente los ricos, los que pudieran hacer más actos y obras de caridad. Y la iglesia que había apostatado o que estaba apostatando, ¿verdad?, comenzó a perseguir a aquellos que la denunciaban. Por eso, la persecución surge cuando la verdad divina desafía tradiciones humanas. Si usted y yo comenzamos a vivir la verdad, viene persecución a nuestra vida. ¿Vino persecución a la vida de Juan el Bautista cuando denunció el pecado? ¿Vino persecución a la vida de Jesús cuando los sacerdotes de aquel entonces en el Sanedrín se comenzaron a dar cuenta que la vida de Cristo era tan pura y tan pura que denunciaba con sus mismos actos lo que ellos como dirigentes religiosos hacían dentro del templo? Si tu vida y mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, no esperemos aplausos, esperemos persecución, esperemos odio y rechazo de parte del mundo. La herida mortal, en el versículo 13:3 de Apocalipsis, dice que esta herida mortal fue sanada. Su pérdida fue la pérdida temporal del poder. Ese periodo dijimos que termina ¿en qué año? En 1000
1798, ¿verdad? Y sabemos que esa herida o este poder volverá a resurgir. ¿Estamos preparados nosotros para permanecer firmes cuando la lealtad a Dios nos traiga oposición? Hoy hay veces muchos temen ser desconocidos por sus familiares cuando les dicen, ¿saben? Yo me voy a unir a esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Hoy la gente teme perder su trabajo por serle fiel a Dios guardando el día de reposo. ¿Qué se espera cuando venga el conflicto? Cuando nuestra fe sea puesta en tela de juicio, cuando sea probada hasta lo sumo. Si hoy no podemos decidir firmemente por la verdad, ¿creen ustedes que vamos a poder estar firmes cuando llegue ese día? Y dicho sea de paso, este mensaje no es para espantarnos, sino es para advertirnos que hoy es el tiempo de preparación. Hoy es cuando podemos fortalecer nuestra fe y podemos seguir al Cordero. El engaño del falso profeta, si vamos a Apocalipsis 13, del 11 en adelante, dice, aquí se levanta otro poder. El primer poder dijimos que surge del mar, ¿verdad? Pero este otro poder surge de la tierra. El versículo 11 dice, después vi otra bestia. Y dijimos que bestias son reinos, son poderes, ¿verdad? Son poderes. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y dice que este poder ejerce todo el poder, valga la redundancia, de la primera bestia, de esta bestia que surge primero del mar. Dice que ejerce todo el poder y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tienen la herida de cuchillo, y vivió. ¿Se dan cuenta que el surgimiento de esta segunda bestia no es por derrotar a la primera, sino que es un trabajo coligado, ¿verdad? Se unen. Una recibe su poder y autoridad del dragón, la primera bestia. La segunda bestia dice que manda que se le haga imagen a la primera bestia y que se le adore. Entonces vemos aquí que surge una segunda bestia con cuernos de cordero, pero dice la Biblia que iba a hablar como dragón. Un poder engañoso que impone la agenda de la primera bestia, pudiéramos decir. Conflicto de los siglos. En la página 14 y párrafo 1 dice, en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no lo vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si es posible,
si posible le fuera, engañaría a los mismos escogidos. En otra cita del Conflicto de los Siglos, también hablando de este poder que va a ser, que le va a, pudiéramos decir, poner la plataforma al primer poder que surge aquí en Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Dice el Conflicto de los Siglos: se ha demostrado, en la página 565, párrafo 1, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, de la que estamos hablando ahorita. Por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice este pasaje? ¿Quién es este poder que surge como un cordero, pero al final, y que tiene dos cuernos, pero al final habla como un dragón? ¿A quién se refiere la Biblia? A Estados Unidos de América. Ahora, ¿hay algún otro país? Alguien que pudiera estarme escuchando pudiera decir: no, usted está equivocado. Ese país no reúne esas características que la Biblia dice. ¿Hay algún otro país que surgió con las características de Estados Unidos, que era como un cordero? Estados Unidos fue una nación protestante, o es una nación, pudiéramos decir, protestante. No voy a decir cristiana, ¿verdad? Pero protestante. ¿Por qué? Porque los peregrinos que venían huyendo de Europa vinieron buscando refugio y libertad religiosa en una tierra. Por eso la palabra de Dios nos ilumina. Si leemos el versículo 11, dice que subía de la tierra. A diferencia de la primera bestia que subía del mar son muchedumbres, pueblos, gentes. Esta otra bestia dice que surgía o subía de la tierra. La tierra, en términos bíblicos, son lugares despoblados. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que la tierra ayudó a la mujer, es decir, ayudó a la iglesia, ¿dónde se refugió el pueblo de Dios cuando tuvo persecución? ¿En las grandes ciudades? En las montañas, en lo apartado. Por eso aquí podemos aplicar el mismo principio. Cuando esta bestia surge de la tierra, surge de un lugar despoblado, que era a lo que se le conoce hoy Estados Unidos. Y dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los dos cuernos representan la libertad civil y la religiosa, que son los dos bastiones que sostienen la política de Estados Unidos, la separación entre la iglesia y el Estado. Los colonos dijeron: queremos un gobierno que no erija o que no levante leyes religiosas, porque se ha comprobado siempre que el poder religioso usa el poder político, hay persecución y devastación para el pueblo de Dios. La primera bestia representa un sistema religioso político que persiguió al pueblo de Dios. Históricamente es Roma papal. Satanás empodera a este sistema para oponerse a la ley de Dios, especialmente a los que guardan el sábado. La pregunta es, ¿discernimos nosotros cómo estos poderes están trabajando? El falso profeta controla la adoración mediante la presión económica. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13, del versículo 16, en el versículo 16 y el versículo 17 dice: y hacía que todos, y fíjense lo que describe, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Pregunto yo, ¿queda alguien exento
del poder y la influencia de la marca que lleva esta bestia? Dice que hace que ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y chicos, todos lleven una marca en su mano derecha o en sus frentes. Ahora, en muchas denominaciones enseñan que la marca de la bestia es un chip que te van a poner debajo del brazo o en la frente. De ninguna manera, queridos amigos y hermanos. La marca de la bestia tiene que ver con una lealtad a Satanás, con un falso día impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana como marca de autoridad. Es la manera como ella expresa su autoridad sobre sus feligreses o sus adeptos. Así que dice el versículo que acabamos de leer que nadie, y hacía que a todos, pequeños, libres y grandes, ricos y pobres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha. Y en el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el número de la bestia o el número de su nombre. Querida iglesia, queridos amigos, queridos hermanos, se está llegando ese tiempo cuando ninguno podrá comprar o vender sin que tenga la marca de autoridad de la bestia. Pero nosotros no estamos aquí porque queremos tener la marca de la bestia. Nosotros queremos llevar el sello de Dios en nuestras frentes y en nuestras manos. Que nuestra mente esté preparada para recibir el sello de Dios en nosotros, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis 14:12 describe también la victoria o el remanente que es victorioso. En Apocalipsis 14:12 dice el versículo aquí, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué? Y la fe de Jesús. O sea que Dios tiene un pueblo en medio de este conflicto que hay, donde surgen estos poderes demoníacos que tratan de tener el control y tratan de imponer su marca de autoridad sobre la mayoría del mundo. Dios tiene un pueblo. Aquí dice que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Dios tiene también un pueblo en medio de este conflicto. Y es su deseo que usted y yo podamos ser parte de aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús también. Amén. ¿Estamos arraigados en las Escrituras para conocer el engaño? Es una de las preguntas que pudiéramos hacer nosotros. ¿Cuánta gente allá afuera cree que solamente por ir a una iglesia está salva? ¿Cuánta gente ya cree que no importa el día en el que tú adores, siempre y cuando tú adores con todo tu corazón? Piensan algunos. De ninguna manera. Dios ha especificado en su palabra que la marca de autoridad de la bestia es la adoración en día domingo, en un día falso y espurio impuesto por una autoridad humana. Mientras que el pueblo de Dios obedece los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado que se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11, donde muestra allí que Dios es el autor de ese día y en ese día muestra sobre qué gobierna, cuál es el título que él tiene él y sobre quiénes gobierna también. Querida iglesia, se está acercando ese día. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar la autoridad de Dios? ¿A aceptar su sello? Es el deseo que Dios tiene. Dios quiere salvarnos, pero no va a salvar a nadie que no viva de acuerdo a su voluntad, nadie que no viva de acuerdo a su ley. Mientras que el otro poder también reclama lealtad. ¿A quién vas a adorar tú? ¿De qué lado del conflicto vamos a estar usted y yo? A pesar de las amenazas
el remanente de Dios, el remanente fiel, persevera. Maranata, el Señor viene, en este precioso libro, en la página 81, párrafo 3, dice: el verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación. Considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. Cuando en muchas iglesias cristianas están aprendiendo que guardar la ley de Dios es un yugo, que guardar la ley es algo pesado que no trae libertad. Y si nosotros tenemos libertad en Cristo, los hijos de Dios, dice esta cita, el verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación. Considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. La ley de Dios es su delicia. En lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmera constantemente en colocarse al nivel de la perfección de ellos. Una experiencia semejante ha de ser nuestra si queremos. ¿Es ese nuestro deseo, querida iglesia? La ley de Dios no fue puesta de ninguna manera como un yugo. Debe ser la delicia del cristiano, vivir de acuerdo a ella. Imagínense cómo sería vivir en una ciudad donde todos se cruzan los altos a la hora que es más, ni hubiera altos, donde cada quien se atravesara la calle cuando quisiera. Eso sería un caos. En un hogar donde no hay reglas, eso es un caos. ¿Ustedes creen que como hijos de Dios, siendo desobedientes a su ley, podremos ser ciudadanos aptos para vivir en el reino que Él nos está preparando, donde todo es orden, donde todo es armonía? Por eso Satanás es el introductor del desorden en esta tierra y en todo el universo. Mientras que Dios quiere restaurar el orden a través de la fidelidad a sus mandamientos. ¿Qué podemos hacer nosotros, querida iglesia, queridos hermanos, para prepararnos? Una de las cosas que pudiéramos hacer es conocer la verdad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También hay un salmo que dice que tu ley es mi delicia, tu ley es verdad también. Es decir, es importante que cada cristiano conozca la palabra de Dios, específicamente la ley de Dios, no como lo da el catecismo, no como fue cambiado por el hombre, sino tal cual lo menciona la palabra de Dios. Si conocemos la verdad, vamos a estar preparados para ser victoriosos en este conflicto. También no basta conocer la verdad. Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce la palabra de Dios, pero no la guarda. Tenemos que vivir la verdad. Nuestra vida tiene que ser un testimonio para que verifique de qué lado del conflicto estamos tú y yo. Debemos de guardar los mandamientos de Dios, incluidos el sábado. ¿De qué sirve nosotros conocer la verdad, vivir la verdad, si no la compartimos? Muchas personas que están en el engaño necesitan conocer la verdad de la palabra de Dios. Necesitan saber que hay un poder que cambió la santidad del sábado al domingo, y que ese poder va a volver a resurgir tratando de imponerse sobre las conciencias humanas con autoridad y poder a través del poder político, enforzando sus leyes a través del poder político. Apocalipsis 13 no es solo una profecía, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos. Es un llamado a la fidelidad. El dragón, la bestia y el falso profeta se unirán contra el remanente, pero Jesús promete. Si nosotros vamos a Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:11 dice una promesa que es para el remanente fiel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere. ¿Para quién es la promesa? Para el que venza. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Pero quién? Al que venciere. Así que nosotros necesitamos estar del lado de los vencedores. Seamos de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Querida iglesia, amigos, el tiempo se acerca. Las señales alrededor, tanto en el ambiente político como en el ambiente religioso, en la naturaleza, podemos ver presagios, señales de que algo está por acontecer. Pero ¿qué importa que todo eso sucediera? ¿De qué sirve que sepamos nosotros las señales si no estamos preparados? Si nuestra fidelidad no está asegurada con Cristo Jesús. Necesitamos en este tiempo de libertad aún, donde podemos reunirnos sin opresión alguna. ¿O alguien sintió presión hoy en esta mañana para venir aquí a adorar a Dios? Cada quien vino porque el dictado de su conciencia, porque el Espíritu Santo le trajo aquí. Movido por el Espíritu Santo, usted dijo, yo voy a ir a adorar hoy, en este día que es el día del Señor, el día correcto, no el día espurio, y usted vino aquí con un corazón abierto para escuchar las verdades eternas. Hay todavía libertad. Nadie nos está forzando, nadie nos está obligando. Llegará el tiempo cuando el que quiera ser fiel lo va a hacer a costa de su vida. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice que este poder se ensañará, perseguirá a los santos del Altísimo. Si nosotros leemos en Daniel 7, ¿verdad? Va a perseguir de nuevo a los santos del Altísimo. Seamos de los que guardamos los mandamientos de Dios, que estamos fieles con el Señor. Una pregunta que pudiéramos hacer para reflexionar es, ¿permanecerás fiel a la verdad sin importar el costo? Ojalá que esa sea nuestra oración. Señor, yo no sé por lo que tenga que pasar. Yo no sé si he de poner mi vida como tú lo hiciste por mí. Pero yo quiero permanecer fiel a ti. Llegará ese tiempo. No pensemos que porque lo leemos es algo que está remoto, muy allá. Yo vengo escuchando este mismo mensaje como mi hermano que está aquí atrás por generaciones y no he perdido la esperanza de que Cristo va a volver en gloria, de que los acontecimientos que marcan su venida van a acontecer tal y como se mencionan aquí en su palabra. Algunas señales ya las podemos ver. Todo en la decadencia moral que existe a nuestro alrededor, veamos en qué tipo de sociedad vivimos. Todo nos anuncia que Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados? ¿De qué lado del conflicto estaremos tú y yo? ¿Vamos a estar del lado del fiel remanente o vamos a estar del lado del que no sigue a Cristo, del que es infiel, el que sigue el día espurio impuesto por la autoridad del hombre? Es mi deseo y oración que ustedes y yo nos estemos preparando día a día. La preparación es día a día, afianzándonos más de Jesús, afianzándonos más de su palabra, conociendo su voluntad y sabiendo los tiempos en los que vivimos. Que el Señor nos bendiga y nos mantengamos fiel hasta su venida.